soy libre. Gritamos, soy libre. Empezaremos en este mes con una serie que le vamos a titular de esta forma. Mire las pantallas, un hombre saliendo de una prisión. Diga, saliendo de una prisión. So this month we're going to focus on a new series, Liberty, Freedom. Y vamos a titularle a esta serie Libertad. Dígale, hermano, que está al lado, Dios te ha llamado a libertad. Tell your brother that's next to you, God has called you to freedom. Dios te ha llamado a que seas libre. God has called you to be free. Gloria a Jesucristo. Glory to Jesus. Jesús dijo, la unción está sobre mí God said the anointing is over me. y me ha ungido el Padre And He has anointed me para anunciar las buenas nuevas to announce the good a news los que están abatidos, to those who are worried, a los que están cansados, to those who are tired, a los que están demasiado fatigados, estresados. to those who are stressed out. La unción está sobre mí The anointing is over me para traerles un anuncio de libertad. to bring you a news of liberty or freedom. Aleluya, gloria a Dios. Hallelujah, glory to God. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. John 8:32 says, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Y a partir de ese pasaje lo vamos a poner en pantalla. Vamos a empezar leyendo la escritura en Juan 8:32 al 36 y vamos a hablar de esta preciosa experiencia que podemos tener en Cristo, libertad. We're going to read from John 32 through 36. Gloria a Dios. Glory to God. Los miro bastante callados, I hear you guys very quiet. como que los cohetes los dejaron sin voz. Aleluya. Algunos están cansados porque se echaron como 2 o 3 partidos viendo esta semana. Some of you are very tired because you watch soccer games. Otros están medio cansados porque se fueron a la playa. Others are tired because they went to the beach. Gloria a Dios. Glory to God. Pero Él va a renovar nuestras fuerzas en este día. But He is going to renew your strength this Diga conmigo, morning. el Señor va a renovar nuestras fuerzas en este Say día. with me, God is going to renew me Tal vez this los morning. problemas te han angustiado. Maybe your problems have worried Tal you. vez has venido medio desesperado, Maybe you're desperate, sin saber qué hacer, without knowing what to do. como que has perdido la brújula. Like you've lost. Pero la the palabra compass. de Dios es lámpara a mis But the word pies of God is light to my y es feet. lumbrera a mi caminar. And He lightens my Démosle un my ways. aplauso al Dios Give an Todopoderoso. applause to the Lord of our God. Dice las Sagradas Escrituras en Juan 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, Jesús, que tendremos que ser libres? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos dicen verdaderamente libres. We're going to start on John 8:32 through 36. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, we are Abraham's descendants, and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? Jesus answered them, most surely I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide to the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Gloria al Señor. Glory. Muy bien. Este jueves que ha pasado, This past Thursday, estuvimos celebrando
el día de la independencia de este bello y hermoso país. we were celebrating Independence Day. Y desde el 4 de julio de 1776 se conmemora el día de la independencia de Estados Unidos. From July 4th, from 1776. 1776. Se conmemora el día de la independencia de Estados Unidos. That's where Independence Day was established. Y hay muchos países que han pasado por una revolución social y han sido liberados de un sistema opresor. There's a lot of countries that have been oppressed. Y gracias a Dios porque estos países han salido, por ejemplo, del socialismo. A lot of those countries have come out of socialism. Todavía algunos países como lo es Venezuela o Cuba están en ese imperialismo. Like Venezuela and Cuba are still buying to those. Estos países para salir han tenido acuerdos en sus propios congresos para poder dictaminar que necesitan salir para ser liberados. They have to be dictated to come out of a person that's dictating them, like a governor. Y al leer la historia de cada país que ha sido sacado de un imperialismo, And to read the story of every country that's come out of dictation, nos daremos cuenta que a alguien le costó. we hear or we see that it has costed somebody. Porque la libertad no se da sin guerra. Because freedom is not with war. No solamente firmando un acuerdo entre un país y otro país, It's not by signing forms from one country to another. sino que en esta historia de cada país, oiga, siempre ha habido derramamiento de sangre. In every country, there's been blood that has been shed. Para que ellos tengan una libertad política y económica. So they have a political freedom, Para que sus familias disfruten de cierta bendición. so that their families can be joyful of the blessings. Y aunque muchos países han vivido esto y disfrutan ahora de cierta libertad, And a lot of countries have lived this, and they are joyful of the freedom. nunca será una libertad absoluta o una libertad total. There will never be a total freedom. Por eso es que la verdadera liberación está en nuestro gran héroe, nuestro Señor Jesucristo. That's where our real freedom is in Jesus Christ. Fuera de Jesús todos seremos esclavos. Away from Jesus, we're all slaves. Aunque nosotros celebremos que estamos en libertad, pero si todavía Jesús dijo que vivimos en pecado, somos esclavos de Satanás. Even though we have Independence Day, but if Jesus Christ says that we're sinners, we are still bind to sin. Jesús le dice a las multitudes y le dice a las personas, sobre todo a los fariseos, Jesus tells the people, especially the Pharisees, que ellos le dice, ustedes todavía están atados, tells them, you are still bind. todavía no han sido liberados. You have not been freed. Y ellos no entendían la liberación a la cual el Señor les estaba hablando. And they didn't understand the freedom that Jesus was speaking to them El about. Señor les estaba hablando de una liberación no de afuera, sino de adentro. Jesus was not speaking to them an outer freedom, but an inner freedom. Una liberación que viene a través del Espíritu. A freedom that comes by the Holy Spirit. Una liberación que viene a través del pacto de la sangre de Jesús. A freedom that comes by the pact of the blood Una of Jesus. liberación que viene a través de alguien que derramó su sangre por nosotros. A freedom that somebody shed their blood for us. Así que yo quiero hablarle de ciertas libertades. La primera, la libertad política. So I want to speak to you today about different freedoms. Today, the first point is political freedom. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 2 dice, se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades
para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. So 1 Timothy 2:2 says, you should pray for those who govern all of the authorities, so that we can enjoy quiet and peaceful life with all piety and dignity. Nuestra responsabilidad como iglesia, Our responsibility as a church, y si somos buenos ciudadanos, and if we're good citizens, no solamente de este país, not only of this country, sino ciudadanos del reino de Dios, but also citizens of tenemos heaven, que aprender a orar por las autoridades. we need to learn to pray for the authorities. Tenemos que convertirnos en intercesores. We need to convert ourselves as intercessors. La Biblia dice que nosotros tenemos que orar para que los beneficios sean la paz en nuestras familias, The Bible says that we need to pray so that we have peace, para que vengan los beneficios de tranquilidad y tengamos una vida piadosa. so that the benefits of quietness comes and we have a peaceful life. Y necesitamos también personas que puedan representarnos en la política. We also need people to represent us in Congress. Necesitamos personas que puedan pelear por las leyes para que no arrastren la familia y que sean pro vida. For those people to fight for the laws like family laws. For those Necesitamos alcaldes. we need mayors. Necesitamos hijos de Dios a cargos que estén en cargos públicos. We need children of God in public positions. Que ellos puedan defender los valores y principios cristianos. To defend Christian values and principles. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, When we see the Word of God, encontramos historias maravillosas de hombres que estuvieron en la política. we find amazing stories of men that were in politics. El Señor levantó a Moisés. God lifted up Moses. El Señor levantó a José. God lifted up Joseph. Él levantó a David. He lifted up David. El Señor capacitó a Daniel. He lifted up Daniel as well. Y cuando las leyes querían dañar las familias y ser en contra de Dios, And when the laws tried to hinder the families against Daniel se God, levantó con unos pocos muchachos Daniel lifted up with a couple of young men, y se puso él en la brecha, and he put himself orando y diciendo: oh Dios, hay una promesa para este tiempo. praying and saying, "Oh Lord, there is a promise for this time." Pero la verdadera libertad no la encontramos adaptándonos a una cultura de este mundo. But the real freedom, we don't find it in the culture of this time. Y mi segundo punto es la libertad de cultura. And my second point is cultural freedom. Si nosotros nos dejamos llevar por la cultura del mundo, If we let ourselves go with the flow of the culture of this time, terminaremos arrastrados, dañados y afectados. we will be affected. Porque la cultura del mundo Because the culture of this world, está completamente influenciada por Satanás. it's completely influenced by Satan. Por eso el apóstol Pablo dice: no os adaptéis a este mundo. That's what the Apostle Paul says, do not adapt yourself to El this world. mundo pasa y todo lo que hay en ello, The world will pass and everything in it. pero los que estamos en Jesucristo Those who are in Jesus Christ, prevaleceremos para siempre. we will be with him forever. Y la libertad cultural And the culture of freedom, es peleada por la gente. it's fought by people. Y ahora es un desastre la cultura y las costumbres de los pueblos. It's a disaster amongst us. Cuando el Señor sacó a la nación de Israel de Egipto, When Jesus took the people from Egypt, Dios lo que quería crear en Israel what God wanted to create in Israel era un reino. is a kingdom. Pero ellos crearon una religión. But they created a religion. Y siempre el hombre se desvía de Dios.
And the man always tries to leave God. Y siempre el hombre va a necesitar que haya una voz de parte de Dios que le diga, vuelve a la cultura de mi reino. And a man will always need the voice of God to tell them, go back to the culture that I... Porque el reino de los cielos viene a una persona As a person, para establecer la cultura de ese to reino. establish the culture of the kingdom. Cuando los españoles llegaron a nuestros países y colonizaron nuestros países y establecieron su propia cultura. When the Spaniards went to their countries and they established Y lo vemos como ellos construyeron, how they constructed, como ellos su arquitectura la podemos ver y los monumentos hasta el día de hoy. the architecture, we can still see it. Establecieron en la cultura que ellos traían del exterior para llevarla y colocaron iglesias idólatras. They brought their culture to those countries. The idolatry. Cuando los franceses llegaron en gran parte de Europa a ser conquistada, When the French came too, ahí se encontraban ya los vikingos. we found the Vikings. Y tuvieron que pelear, And they had to fight. tuvieron que reclamar esas They tierras, had to reclaim those lands. pero hubo oposición. There was somebody that Cuando usted va a Dinamarca, cuando usted va a Dinamarca, when you go to Dinamarca, cuando usted va a Polonia, when you go to Poland, cuando usted, por ejemplo, va a Estonia, when you go to history, cuando usted va a Suecia, when you go to Switzerland, se dará cuenta quién colonizó esas you will ciudades. see who was the one that De established. igual manera, cuando usted ve a una persona, The same way you see a person, sabe qué cultura you tiene. see what culture Cuando they usted have. escucha a una When persona, you hear one person, sabe qué influencia de cultura tiene esa you hear what persona. kind of influence of Por culture eso they es que have. Pedro no lo pudo ocultar. That's why Peter couldn't. Cuando abrió la boca, conocieron que la cultura de Jesús había afectado la cultura de Pedro. The culture of Jesus had affected the culture of Peter. Era un pescador y lo volvió pescador de He hombres. was a fisherman and he became a fisherman of Afectó men. su pensamiento y su corazón. Y el reino de los cielos viene a afectar. And the kingdom of God comes to effect. Por eso la Biblia dice, el reino de los cielos entra con violencia. That's why the word of God says Y that solo the los kingdom of violentos lo God arrebatan. are violent and only the ¿Hay alguien violent. que alaba a Dios en esta casa? Is there Necesito somebody monitores, that por favor. praises the Lord in this house? Por favor. También para Michelle. Necesito estar cómodo. Y entonces, como cristianos, Therefore, like Christians, debemos empezar a remover. we need to renew. Tenemos que empezar a escarbar. We need to renew. Find. Tenemos que empezar a demoler We need to start aquellos patrones de pensamiento those thoughts que la cultura mundana nos trajo, that the worldly culture brought us, que la cultura de nuestros padres nos han sembrado. that the culture of our parents Nos had enseñaron mal. planted. They showed us wrong. Nos enseñaron que a la iglesia se llega para estar tristes. They taught us that to church we have to be sad. Nos enseñaron que a la iglesia se llega a tomarse una hostia. They tell us that at church you have to come and take some. Pero en la cultura de nuestro reino de Cristo, But the culture of Jesus Christ, venimos a celebrar la muerte y la resurrección we de come to Cristo. celebrate. Venimos a darle gloria, alabanza y We come to adoración. give a No praise and necesitamos glory. imágenes, nos We- enseñaron mal. We do not need any idols. Nos enseñaron a que trajéramos una limosna. They also taught us to bring a very small Nos offering. enseñaron a que el reino de Dios, en el reino de Dios, Dios es limonero. They taught us that in the kingdom of God is like tipping him. Así que si estamos nosotros en la cultura del reino, tenemos que hablar de acuerdo a la cultura de ese reino. So if we are in the culture of the kingdom, we have to Tenemos speak que like the vivir de kingdom. acuerdo a la cultura de ese reino. We have to go by according to the kingdom of the culture of the kingdom. Y la tercera libertad, porque voy a ir rápido, es la libertad religiosa. And the third point is religious freedom.
Jesús le habló a las multitudes en Mateo capítulo 23, verso 4 al 7. Jesus spoke to multitudes in Matthew 23, 4 through 7. Y la Biblia dice que él se acercó a las multitudes y a los discípulos He came close to the multitude and the disciples para poderles hacer ver que la religión que tenían los fariseos so that they can see that the religious people, the Pharisees, de nada les servía. it didn't even work for them. En una religión vacía y hueca An empty religious, que no satisface el alma de la persona, that it doesn't satisfy our que no lleva a la verdadera adoración a una persona. It's not a true prayer. Por eso es que les comienza a decir, estos hombres se vestían con filacterias muy largas. And that's what he would say. These men dress themselves. Las filacterias las usaban en los brazos. The tassels, they would use it in their Eran arms. como unas cintas que caían en los brazos. They were very long and they would tie Y it on donde their arms. quiera que caminaban daban a entender que ellos eran religiosos por lo que llevaban And afuera. everywhere they were, they walked. They Pero el Señor les dijo que ellos eran hipócritas, but Jesus told them that they que were no tenían la hypocrites, verdadera libertad a la cual ellos habían sido llamados, that they had not brought the real que freedom no tenían el culto adecuado que Dios pedía. that he didn't have. They didn't have the true meaning. Así que Jesús se enfrenta a la religión, That's why Jesus confronts the religion. porque la religión de nada te sirve. Because religion, it doesn't. Puedes venir a la iglesia You can come como to un church. fariseo That's a good desire. para que solamente te vean, So that people can only see you. e incluso quieres aparentar en un privilegio, You also want to show off. pero no te va a servir de nada. But it's not going to work for you. Lo más importante es ser libre en Cristo. Lo más importante es la libertad en Cristo. The most important is the Se freedom lo in voy a Christ. repetir, lo más importante es la libertad en Cristo. The most important is the freedom in Lo Christ. más importante es que tú puedas ser libre en Cristo. The most important is that you can be free in Christ. Era una esclavitud de las normas religiosas. Not to be a slave to religion. En los años 70 y 80, In the 70s and 80s, entre más bravos eran los predicadores, eran los mejores predicadores. more and more we found them preachers being. Eran los predicadores más aceptados. They were the preachers that were accepted. Se recuerdan que en los años 70 y 80, Do you remember in the 70s and 80s, si un cristiano jugaba fútbol, if one Christian played soccer, decían que jugaba con la cabeza del diablo. they would tell you they play with the head of the devil. Tener una televisión y ver tele To have a TV and to watch TV, era tener el cajón del diablo. it was to see the box of the devil. Si una mujer se volteaba las pestañas, If one woman would, eran las tenazas del diablo. if one woman would use their eyelashes to curling eyelashes, Muchas tenazudas hay aquí. Si las mujeres se pintaban, if women would put makeup, esos colores eran del diablo. those colors they were from the devil. Si las mujeres se ponían pantalones, que la mujer, ¿por qué usaba pantalones? If the woman would wear pants, why is the woman wearing pants? Las mujeres tenían que tener la falda larga. Women would have to have long skirts. Las mujeres tenían que tener el pelo largo. Women would have to have long hair Y por supuesto la lengua larga. and long tongue. Pero lo importante es But the important thing is, que usted se vista como una persona moral like, you dress yourself with a y moral como una person, persona cristiana y correcta. a Christian and a correct person. Porque por un lado es el legalismo Because one side is legalism y por otra el libertinaje. and the other one is freedom. Usted no puede ser ni libertino, You cannot be somebody that Ni thinks it's religioso. okay or religion. usted tiene que ser You have to be cristiano moralmente hablando. a Christian. Hay que alabar a Dios en este día. Give the glory to God. Aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Karl Marx Karl Marx, dijo en una ocasión que la religión he said on one occasion that the es religion el opio de los pueblos. is the opium of the people.
La religión vacía, desprovista the empty religion de un significado real. of a significant, real significance. Él dijo, puede ser tan adicta a la religión, It could be so addicting, the religion. puede ser tan adicta a la religión It could be so addicting, the religion, como la propia droga. like the drugs. Y la religión conducirá a las personas And religion will drive people por un camino de infidelidad a Dios, from a way of just a wrong way before por God, un camino de idolatría an idolatry way, y, y serán llevados hasta un final de apostasía. and then they will deny God at the end. La religión busca el poder y el control de las personas Religion finds to control people, para engañar a todo el mundo, engañar a las masas, to para engañar a mucha gente fool a lot of men, y alejarlos de la verdadera libertad. and to take them away from the real freedom. Quiero decirle, y voy a tomar un trago mientras le digo esto. I'm going to tell you something, and I'm going to drink Salud. something while I do something. Hay alguien que diga gloria a Dios. Is there somebody here to say glory to God? Nunca Never se haga un mojigato religioso, be a religious person, pero tampoco un libertino mundano. but never Tengo be a que worldly man repetirlo. either. Nunca se haga Never be yourself, un mojigato a worldly, religioso, religious person, pero nunca llegue a ser but never be esclavo a slave. diciendo esto me deja pasar Dios. This is what God El lets me adulterio me pass. deja pasar Dios. Adultery lets me El pass. tener otros hijos me deja pasar To Dios. have other children, God lets me El pass. utilizar la marihuana To es smoke weed. bueno para la salud. Because it's good for the Tenga health. cuidado porque Satanás lo tiene casi Be en la mente. careful because Porque the Satanás devil lo is tiene in control. entronado en el alma. Because the Tiene devil que has you sacarlo in de the ahí soul. en el nombre poderoso de Jesús In the y name of pedir la libertad a You la have cual to hemos sido ask llamados. for the freedom. ¿Sabe por qué el espectáculo de los fuegos artificiales Why the fireworks? es esperado por la familia estadounidenses? It's weighted by the Y cada Americans. 4 de julio And every 4th of July, usted dice quiero dormir y no lo dejan dormir. I want to sleep and you can't Y sleep. máxime si no tiene aire acondicionado, abrió la ventana y se le metió todo el humo. Even if you have AC and then you open your Y window and casi all se the smoke goes asfixió, in, ¿verdad? and you suffocate. Pero ¿por qué esta celebración? But why this celebration? Porque el propio fundador John Adams, Because the founder, John Adams, lo anticipó cuando le dijo a su esposa en una carta y se le envió. he anticipated to his wife in a card, a letter. Esa fue la fecha 3 de julio de 1776. July 3rd, 1766. Y le escribe y le dice, la independencia de Estados Unidos debe solemnizarse con pompa y desfile. He described it that the 4th of July we're going to celebrate with fireworks. Debemos alegrarnos por la libertad. We need to be joyful for the Él freedom. dijo, tenemos que hacer desfiles. We have to do parades. Tenemos que hacer espectáculos, tenemos que hacer juegos, We need to do games. tenemos que hacer deportes, We need to do sports. tenemos que sonar campanas, We need to ring bells, hogueras e iluminaciones fireworks de un extremo a otro extremo del país. to every country of the United States. Porque de aquí en adelante, Because from here on, para siempre, forever, declaramos we libertad. declare freedom. Alguien que ha estado atado por el diablo no puede cantar. Somebody who is bound by the devil cannot sing. Los que están cautivos no pueden adorar. Those who are captives cannot sing. Los que están cautivos no quieren ir a la iglesia. Those who are captives don't want to go to church. No le quieren servir a They don't want to Dios. serve God. No quieren ser buenos ciudadanos. They don't want to be good citizens. No quieren ser buenos hijos. They don't want to be good sons. Porque están atados a algo. Because there are Pero si el bodies Hijo del to Hombre os But if libertare, the Son of God will free seremos you, verdaderamente you will truly libres. be free. Libres. Free. Libres. Y le tengo una noticia. And I have a good news. Zacarías expresó desde el capítulo 9 Zechariah y versículo expresses, 9 al 12.
chapter 9. Y él dice, alégrese mucho, oh hija de Sión. Rejoice greatly, daughter of Zion. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. Shout for joy, daughter of ¿Por Jerusalem. qué? Porque he aquí, viene Behold, tu rey, your king will come. viene tu Your rey, king will come. viene justo, He comes viene just. Salvador, Your salvation. ha venido humilde, He comes humbled. cabalgando sobre un asno, With chariots. entró a Jerusalén. Oh, Y daughter todos of decían, Jerusalem. bendito, Holy. bendito el que viene en el nombre del Señor. Holy is the one who to Hay come. alguien que puede decir, bendito el que Can viene. somebody say, holy En is el the one nombre to del come. Señor. In the name of Jesus. Y Zacarías profetizó And Zechariah y prophesied. dijo, ese rey que viene That king who comes va a romper toda la esclavitud. is going to break all of slavery. Será quebrada la guerra. All war. Hablará paz a las They will naciones. speak peace in the nations. Y el señorío de ese rey, And that king, el poder de ese the rey, power of that king, la soberanía de ese the rey, sovereignty of that king, será de mar a mar it will be from ocean to y ocean, desde un río a los confines de la to tierra. the rivers. Él trae salvación, diga, Él trae He salvación. brings salvation. Say it with me. Y He Él brings dice, salvation. alégrese, oh hija de Sión, He says, O daughter of por la Zion, sangre del pacto, be joyful for por the la pact sangre of del the blood. pacto. Y dice, por la sangre del pacto, The pact of the blood será salvada, will be saved, será liberada. will be freed. Yo quiero declarar que hay alguien I aquí want que va a to ser declare liberado, that will be que hay alguien that will aquí be que va a ser free. sanado, que hay alguien aquí que va a ser bendecido. Somebody here will be Por la blessed. sangre del pacto. By the blood, Le dice a los prisioneros de esperanza, he says to the prisoners, alégrense prisioneros, be joyful, prisoners. porque va a haber alguien que le va a abrir las cárceles. Because there's somebody that's going to break Va a the haber alguien que jails. los va a libertar por completo. There's somebody that's going to come and Hay completely muchas free you. personas en esta tierra There's a lot of people in this world que no están en una prisión, that are not in a prison, pero son prisioneros de su pecado. but they are prisoners of their own Son sin. prisioneros de sus complejos. They are prisoners of their Son prisioneros de sus propios pecados y vidas of falladas. their sins, their sinful living. Pero Jesús está aquí. But Jesus is here. Jesús está But aquí Jesus is here para traernos libertad. to bring us free, Para traernos to libertad. bring us freedom, Para traernos libertad. to bring us freedom. Póngase de pie la Put iglesia. yourself in your Y dele un aplauso sonoro al and give an Señor. applause to the Pero Lord. yo dije sonoro al Señor. A loud applause to the Lord. ¿Tú crees que Jesús va a liberar a tus hijos? Do you believe that God will ¿Tú deliver crees your que Jesús kids? va a liberar esta tierra? That He will deliver this ¿Tú land? crees que Jesús va a liberar tu alma? That He will deliver your soul? Él vino para eso. He came for that. Él vino a hablar libertad a He los came to cautivos. speak Él freedom vino to us. para abrir la prisión. Te encontré en el desierto, te encontré en la tempestad.